Vamos a dar comienzo entonces a las jornadas virtuales de esclerosis múltiple y embarazo y voy a presentar a la doctora Berenice Silva, quien es médica neuróloga del Centro Universitario de Neurología del Hospital Ramos Mejía. Ella nos va a hablar de los aspectos inmunológicos durante el embarazo en la esclerosis múltiple. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores de este evento, a la doctora Nora Fernández Liguori, la doctora Liliana Patruco y el doctor Ricardo Alonso por la invitación. Me parece sumamente enriquecedor que podamos juntarnos a conversar un poco de estos temas de la esclerosis múltiple y el embarazo, que en estos últimos años tuvo bastantes novedades y también teniendo en cuenta el contexto mundial respecto a cuestiones de género. Así que nuevamente agradezco la invitación a este evento muy importante. En estos próximos minutos les voy a hablar sobre qué es lo que ocurre con la inmunología de la esclerosis múltiple durante el embarazo. La gestación humana como modelo de tolerancia natural del sistema inmune de la madre hacia el feto es uno de los fenómenos biológicos más interesantes desde el punto de vista inmunológico. Es un estado de equilibrio transitorio entre el sistema inmune de la madre y el feto. Por un lado, la madre tiene que tolerar antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad paternos del feto y debe a su vez mantener una respuesta inmune efectora adecuada, protectora frente a los agentes patógenos. Por su parte, el feto a su vez desarrolla mecanismos de protección frente al sistema inmune materno. A su vez, el éxito gestacional depende en gran medida del correcto desarrollo de estos mecanismos de tolerancia inmunológica que se producen durante el embarazo. Existen muchos mecanismos de tolerancia inmunológica, todos ellos interactúan entre sí y se desarrollan de manera paralela. Por un lado tenemos mecanismos de evasión fetal del sistema inmunitario de la madre, entre ellos es importante recalcar, por un lado la ausencia de los antígenos de HLA clase 1 y clase 2 que se encuentran en todas las células nucleadas. En su lugar, estas células fetales expresan un tipo de HLA, HLA-G, que se expresa en el trofoblasto y que lo que hace es suprimir la respuesta inmune, suprime a células presentadoras de antígenos, a NK y a linfocitos T, y a su vez promueve el desarrollo de las células T regulatorias. Por otra parte también tenemos la expansión del ligando Fas, que es una molécula proapoptótica por la decidua materna. También existe un tipo celular, un tipo de células NK en la decidua que son poco citotóxicas y que van a inhibir esta respuesta inmune. Existe también una expresión de moléculas coestimuladoras inhibitorias en el feto y además está descrita un mecanismo de depresión del triptófano fetal. El triptófano lo que permite es la proliferación de las células T y existe una enzima que se expresa en el feto que lo que hace es depleta este triptófano fetal impidiendo la proliferación de estas células T. Por otro lado, existen mecanismos de inducción de la hiporrespuesta de las células efectoras maternas. Por un lado tenemos la expansión de las células T regulatorias en sangre materna, además de expandirse de forma local en la interfaz materno-fetal. Se expanden en forma sistémica, secretando citoquinas antiinflamatorias como interleuquina 10 y TGF-beta. Y por otra parte tenemos también las células dendríticas que cumplen un rol muy importante en estos mecanismos de tolerancia inmunológica. Se produce una tolerización de estas células dendríticas que es provocada por
aloantígenos provenientes de restos apoptóticos del feto que se liberan a la circulación sanguínea, provocando esta tolerización justamente de las células dendríticas que a su vez van a actuar sobre las células T regulatorias. Si tenemos que definir entonces a la esclerosis múltiple en muy pocas palabras, diríamos que desde el punto de vista anatomopatológico, la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, inflamatoria y neurodegenerativa del sistema nervioso central y que no solo afecta a la sustancia blanca, como tradicionalmente se creyó, sino que también afecta a la sustancia gris, tanto cortical como subcortical, y a las meninges. Y que en la fisiopatología de esta enfermedad interviene un mecanismo de autoinmunidad. En esta autoinmunidad interviene tanto la inmunidad humoral como la inmunidad celular, y de la inmunidad celular específicamente las células que tienen un perfil TH1, TH17 autorreactivas son las que van a cumplir un rol fundamental en la patogenia de la enfermedad. El embarazo en contexto de esta enfermedad, de la esclerosis múltiple, sabemos que es un modulador de la actividad de la enfermedad. Existen muchas ya publicaciones que demuestran este efecto modulador de la actividad de la enfermedad. Sabemos que durante el embarazo hay una clara reducción de la tasa de recaídas en los pacientes con esclerosis múltiple, que esta reducción en la tasa de recaídas es digamos mayor durante el tercer trimestre, llega a un 80%, y que en el posparto se produce un rebote y entonces aumenta el riesgo a presentar estas recaídas. Esto no solo pudo observarse en pacientes con esclerosis múltiple, sino que también se observó en modelos animales de esclerosis múltiple. Específicamente existen trabajos publicados en el modelo de cefalitis experimental autoinmune, que es uno de los modelos más utilizados para el estudio de la enfermedad. Se observó en distintas cepas de roedores que el embarazo protege a estos animales del desarrollo de la enfermedad cuando se quiere inducir con un antígeno de la mielina la enfermedad en los animales. Los mecanismos biológicos exactos subyacentes a esta mejora que el embarazo produce en la esclerosis múltiple no están completamente dilucidados, si bien hay algunos que sí pudieron demostrarse en distintos trabajos y que vamos a ir viendo en los próximos minutos. Existen diversos mecanismos que pueden estar involucrados en el efecto protector de la esclerosis múltiple, del embarazo sobre la esclerosis múltiple, entre ellos la inmunorregulación endocrina del embarazo, es decir, los efectos que producen las hormonas sobre el sistema inmune, que de esto ya el doctor Corrales seguramente lo va a hablar muchísimo más en detalle. Por otro lado, existen los cambios en el inmunofenotipo, este paradigma inflamatorio que todos conocemos en el cambio que se produce de una respuesta TH1, TH17 predominante que mencioné anteriormente hacia una respuesta predominante TH2. Por otro lado, también existe una inmunomodulación compleja que ocurre localmente en la interfaz materno-fetal y también existen mecanismos que tienen que ver con las consecuencias que el embarazo provoca en el sistema nervioso central de la madre y que pueden favorecer a una paciente en contexto de una esclerosis múltiple. Es decir, que lo importante a tener en cuenta es que digamos, si bien lo más estudiado en este sentido es este cambio en el inmunofenotipo TH1, TH2, existen otros mecanismos que producen esta protección sobre, digamos, la esclerosis múltiple que no tienen que ver con este cambio, este shift de respuesta TH1 a TH2. Entonces, hablando un poco sobre los cambios en el inmunofenotipo, lo que se produce es, como dije anteriormente, un cambio en la respuesta inflamatoria. Normalmente en la esclerosis múltiple lo que ocurre es un predominio en la respuesta TH1, TH17 con secreción
de citoquinas proinflamatorias, entre ellas las más importantes interleuquina 2, TNF-alfa e interferón gamma. Durante el embarazo existe una disminución en la producción de estas citoquinas de tipo Th1 con un incremento en la producción de citoquinas de tipo Th2, entre ellas interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 10, interleuquina 13 y TGF-beta. En paralelo también, como mencioné anteriormente, existe una expansión de estas células T regulatorias, que son células T con un perfil antiinflamatorio y que fundamentalmente secretan interleuquina 10 y TGF-beta. Esto pudo observarse en diversos trabajos publicados al respecto, midiéndose en sangre la concentración de estas citoquinas, y también pudo determinarse en otros trabajos cómo cambiaba la expresión génica hacia un perfil de estas citoquinas antiinflamatorias en las células mononucleares de sangre periférica de pacientes con esclerosis múltiple durante el embarazo y cómo se revertían todos estos cambios hacia Th2 luego del embarazo. Dentro de lo que son las distintas poblaciones celulares que intervienen en esta mejora de la enfermedad durante el embarazo, los dos tipos celulares que tienen un rol mucho más importante, más relevante, son las células T regulatorias y las células NK. Las células T regulatorias actúan a través de dos mecanismos o de dos niveles. Por un lado, una expansión local en la interfaz materno-fetal de las células T regulatorias en la decidua, y por otro lado hay una expansión también sistémica en la sangre periférica en la madre. Sin embargo, en contexto de esclerosis múltiple, los trabajos publicados son un poco contradictorios. Si bien la mayor parte de los trabajos reportan un aumento en el porcentaje de estas células T regulatorias en pacientes embarazadas con esclerosis múltiple, existen trabajos publicados, son pocos pero existen, trabajos que no reportan cambios en el porcentaje de las células T regulatorias, o incluso existe un trabajo que reporta una reducción en el porcentaje de estas células T regulatorias en pacientes embarazadas con esclerosis múltiple. Vamos a ver después que existe una corriente de investigación que apunta más que nada a investigar cambios cualitativos o funcionales en lugar de cambios cuantitativos. Por otra parte, también existe un interés en investigar si esta expansión de estas células T regulatorias podría ser impulsada por un antígeno fetal, y si esta expansión de estas células T regulatorias y esta supresión de la respuesta inmune inducida por estas células T regulatorias mantiene ese antígeno especificidad, y si está relacionado o no con la supresión de la enfermedad, digamos, de la esclerosis múltiple durante el embarazo. Por lo tanto, existe una hipótesis de que podría haber una modulación del sistema inmune por antígenos maternos, antígenos fetales, perdón, y que existirían fenómenos de presentación antigénica tempranos y tardíos. Los fenómenos de presentación antigénica tempranos se producirían a nivel local en la interfaz materno-fetal. Allí se produciría una presentación local del haloantígeno paterno, y eso se produciría inmediatamente después de la inseminación. Por otro lado, existiría una presentación del antígeno sistémica que se produciría más tardíamente, ya segundo o tercer trimestre del embarazo. En este sentido, y en relación a la búsqueda de un antígeno, del antígeno específicamente, un trabajo se publicó en el año pasado en Cell Reports, en el 2019, que encontró en pacientes con esclerosis múltiple que quedaban embarazadas un cambio en la clonalidad de las células T. El otro tipo celular importante en la modulación de la respuesta inmunológica en el embarazo en pacientes con esclerosis múltiple son las células NK.
existen células NK que tienen un rol a nivel local y células NK sistémicas. Las células NK locales adquieren un fenotipo específico, que es el fenotipo CD56-CD16. Son las células más abundantes del sistema inmune en la decidua humana en el primer trimestre y no solo cumplen un rol a nivel regulatorio en el sistema inmune, sino que además también controlan la invasión del trofoblasto y la remodelación vascular local a medida que el embarazo va avanzando. Luego tenemos a las células NK sistémicas. Existen reportes de picos de subpoblaciones de estas células NK en el tercer trimestre en pacientes con esclerosis múltiple. Y también existen trabajos publicados que encuentran una disminución de esta subpoblación de células NK en sangre periférica de pacientes con esclerosis múltiple que no están embarazadas en comparación con individuos sanos, y se observa que con distintos tratamientos inmunomoduladores esta población aumenta en estos pacientes. Entonces, si tuviéramos que juntar a todos estos fenómenos inmunológicos y ubicarlos en el tiempo durante la progresión del embarazo, vemos que en paralelo a este cambio en la respuesta inmune, este predominio entonces de la respuesta TH2 por sobre la respuesta TH1, existen fenómenos inmunológicos sistémicos y fenómenos inmunológicos locales a nivel de la interfaz materno-fetal. En estos fenómenos es muy importante y predomina sobre todo el rol de estas dos poblaciones celulares, el de las células NK y el de las células T regulatorias, y fenómenos de presentación antigénica. En el sistema inmune a nivel sistémico vemos que los fenómenos sistémicos son más bien tardíos, ocurren en el segundo o tercer trimestre, este pico de las células NK y de la función de las células T regulatorias, y también los fenómenos de presentación antigénica son más bien tardíos. Y a nivel local materno-fetal, todos estos fenómenos se producen de forma mucho más temprana, inmediatamente después del momento de la inseminación. Esto que había comentado anteriormente de que existen algunas contradicciones respecto a algunos trabajos que lo que hacen es medir la frecuencia o el número de determinadas poblaciones celulares, un poco se fue planteando por distintos investigadores, que lo que se preguntan es si la mejoría de la esclerosis múltiple durante el embarazo se debe solo a un cambio en el número o en la frecuencia de las poblaciones celulares, o si también se produce un cambio a nivel funcional cualitativo. En este trabajo, es un trabajo reciente, publicado en el 2019, se evaluaron 5 poblaciones celulares durante el embarazo. Se evaluaron en sangre periférica de pacientes con esclerosis múltiple y controles sanos, pero también es un trabajo muy interesante porque se pudieron evaluar muestras residuales de la placenta de pacientes con esclerosis múltiple y compararla con controles sanos. Y en este trabajo lo que se encontró, y esto está reportado por primera vez en la literatura, es que la frecuencia o el conteo absoluto de estas poblaciones celulares, que son las que anteriormente mencioné, en la decidua, no es diferente, no difiere en pacientes con esclerosis múltiple y en mujeres sanas, ¿no? Este es un hallazgo muy importante y que habla un poco de que existirían mecanismos de regulación inmunológica fisiológicos a nivel local en la decidua. A su vez, en sangre periférica, al contrario de las mujeres sanas, en la esclerosis múltiple las frecuencias celulares de las pacientes no se alteraron significativamente por la gestación. Por último, uno de los mecanismos que mencioné al principio de la charla y que pueden intervenir en la mejora de la enfermedad durante el embarazo son las consecuencias que el embarazo provoca en el sistema nervioso central de la madre y que pueden secundariamente ofrecer un beneficio en contexto de la esclerosis múltiple. Esto está fundamentalmente estudiado en modelos animales, hay pocas evidencias
prácticamente no hay en pacientes con esclerosis múltiple. Se habla de un aumento de la resistencia o de resiliencia a los ataques inmunomediados a nivel del sistema nervioso central y de que existiría una promoción de mecanismos de reparación endógena, es decir, que existiría una mayor remilenización y una mayor reparación del daño axonal con una mayor plasticidad neuronal. Los mecanismos planteados que puedan mediar estos efectos son, por un lado, los mecanismos hormonales y, por otro lado, existe la pregunta de si podría haber o no efectos directos del embarazo sobre la neuroinflamación. Esta es la pregunta quizás más importante y que hasta el día de hoy está menos contestada. Y respecto de lo que es daño axonal o daño neuronal en el transcurso del embarazo, sabemos que en esclerosis múltiple un parámetro que se utiliza mucho y que habla del daño neuronal es la medición de los neurofilamentos. Los neurofilamentos, si bien sabemos que no son específicos de la esclerosis múltiple y que uno los puede medir en cualquier enfermedad neurodegenerativa, específicamente en esclerosis múltiple existen muchos trabajos que afirman, que muestran que los niveles de neurofilamentos, tanto en líquido cefalorraquídeo como en sangre, correlacionan con un peor pronóstico de la enfermedad. Y en este sentido, estos neurofilamentos han sido estudiados en pacientes embarazadas con esclerosis múltiple. Este es un trabajo reciente, muy interesante, del año pasado, publicado por el grupo de la doctora Villar de Madrid. En este trabajo lo que se midió se midieron estos neurofilamentos, que son estas proteínas del citoesqueleto de las neuronas que se liberan a la circulación, se liberan en primera instancia al líquido cefalorraquídeo y luego pasan a la sangre. Se midieron en sangre en pacientes con esclerosis múltiple que presentaron recaídas durante el embarazo, en pacientes con esclerosis múltiple que presentaron y que no presentaron, recaídas durante el embarazo, y en controles sanos. Y esta medición se hizo en el primer trimestre del embarazo, en el tercer trimestre y luego en el posparto. Y la pregunta que se hicieron estos investigadores es hasta qué punto la aparición de las recaídas durante el embarazo en contexto de esclerosis múltiple y del puerperio estaba asociada o no con una lesión neuroaxonal. Y lo que se encontró fue que en pacientes con esclerosis múltiple había mayores valores de neurofilamentos en sangre que los controles sanos en el primer trimestre, independientemente de la presencia o no de recaídas durante el embarazo. En el tercer trimestre, solo las pacientes que presentaron con esclerosis múltiple, que presentaron recaídas durante el embarazo, mostraron valores de neurofilamentos en suero mucho más altos, significativamente más altos que los controles sanos. Y estas diferencias, interesantemente, se extendieron durante el puerperio, en donde las pacientes con recaídas, con esclerosis múltiple y recaídas, mostraron valores de neurofilamentos más altos que aquellas que no presentaban recaídas durante la gestación. Es decir que los niveles de neurofilamentos en este trabajo reflejaron la actividad de la esclerosis múltiple durante el embarazo y que este hallazgo que se encontró durante el posparto, esta ausencia de recaídas, podría tener un efecto beneficioso sobre la neurodegeneración, también no solo en el embarazo, sino también en el puerperio. Como conclusiones, entonces, los mecanismos exactos subyacentes a esta modulación endógena del sistema inmune en pacientes embarazadas con esclerosis múltiple aún no se conoce exactamente, si bien hay algunos mecanismos descriptos que pudimos ver durante estos minutos. Estos mecanismos en parte podrían ser antígeno específicos, si bien al día de hoy el antígeno no se pudo aislar, no se sabe cuál es, pero la investigación en el futuro va hacia eso. Y es muy importante lo que es la investigación en este campo,
ya que puede también, digamos, ser beneficioso y podría proveer nuevas herramientas desde el punto de vista farmacológico que permitan modular a la respuesta inmune en contexto de una esclerosis múltiple. Les agradezco por su atención, espero que esto haya sido de su utilidad y nuevamente agradezco la invitación a este evento tan importante. Muchas gracias.